Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco se pondrán también al corriente con el CIAPA. Entre los tres suman 580 millones de pesos en adeudos. Tras 15 días desaparecidos, localizan en Guerrero a 2 adolescentes de Tlajomulco de Zúñiga. Se presume que primos del cantante Alfredo Olivas están entre las víctimas del ataque en una taquería de Zapopan. A un año de su lanzamiento, 1,000 mujeres pidieron auxilio en Chat Violeta y fueron enlazadas al C5 por violencia de género. Buenos días Guadalajara, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarles en esta mitad de semana. ¿Hay esperanza o había esperanza a menos ayer para dar a conocer en la Gaceta Oficial pues este veredicto, este dictamen sobre las colonias, ya que tendrán el descuento del 80%, porque corren los días y nada más no vemos resultados? Sin embargo, le estaré platicando específicamente los avances que hay en esta materia, las plantas potabilizadoras que también ya están pues en vías de que se instalen en nuestro estado para mitigar esta complicada situación de la pésima calidad del agua que llega a nuestros hogares. Pero bueno, siendo las 6 de la mañana, ya marca el reloj 6 de la mañana con 2 minutos. Charlie Saucedo está con nosotros en comunicación directa para platicarnos alguna denuncia ciudadana que nos hace llegar a través de nuestras vías de contacto. Adelante, Charlie, ¿qué nos tienes? Muy buenos días. Eric, muy buenos días al público de Imagen Televisión Guadalajara. Dicen que al perro más flaco es el que se le cargan las pulgas. Y bueno, en esta esquina es el claro ejemplo de eso. Porque vamos a ver varios temas que adolece este punto donde nos encontramos. Primera instancia, vean las luminarias aquí en este importante cruce que es Avenida Juan Gil Preciado y Copalita, sentido al nodo Colotlán. Bueno, observamos que no hay luminarias, punto número 1. Bueno, vamos a observar punto número 2. Aquí observamos que la barrera metálica que divide los carriles de los centrales de estos laterales, pues no se encuentra. Bueno, ¿sabe dónde está? Ahorita vamos a ver dónde está. Por otro lado, tenemos estos cables también aquí peligrosísimos, sobre todo quienes circulan en su patín, en su motocicleta, en su bicicleta, inclusive quienes van caminando por esta banqueta, peligrosos a más no poder. Ahí observamos, y esta pues ya sabemos que pues es responsabilidad total de las compañías de cables que tienen aquí pues su cochinero y no atienden. Pero bueno, vámonos a otro de los puntos que comenzamos. Vemos la barrera metálica que está ahí en medio, ahorita vamos a pasar para allá con mucha precaución. La barrera metálica, pues sí está, pero poquito acá más adelante, igual lo mismo, peligrosísimo. Antes no ha pasado de verdad un accidente en este crucero, porque la realidad es que adolece de todo esto que ya estuvimos platicando. Eric, ¿cómo la ves ahora sí? ¡Qué cochinero! Una verdadera porquería, Charlie. ¿Cuán peligroso está esta barrera metálica? Es muy filosa, y de repente con la velocidad podría rebanar, ya se diga una llanta de alguno de los vehículos que van pasando, también pues alguna extremidad, ¿no?, de los motociclistas. Si van a cierta velocidad, entonces pues sí es preciso de inmediato que vayan y la retiren para evitar cualquier accidente. Por otro lado, pues ahí tenemos una larga corbata que se podrían llevar los motociclistas con este cableado, que además de ser contaminación visual por toda la ciudad, no nada más en este punto, pues bueno, ahí es latente porque está colgando simplemente del poste. Entonces las compañías cableras que se pongan manos en acción para evitar cualquier accidente vehicular, o ya sea también con alguna persona, algún transeúnte. La única palomita, Charlie, tú que estás ahí, es el buen balizamiento que está en la esquina. Ahí vemos los volardos en buen estado. Sin embargo, mira, este poste que tienes ahí a tu espalda ya un poco caído, y sobre todo es por el peso, ¿no?, del cableado que van poniendo uno tras otro. Pero ¿cuándo es que retiran toda esta contaminación visual? Volvemos a repetir, tremendo esta enredadera que tenemos en todos los puntos de la ciudad, pero ahí en particular Juan Gil Preciado y Copalita. Así es, Eric, ahora sí que tenemos un 3x1 este miércoles, mitad, ombligo de semana, y bueno, pues aquí hay mucho que trabajar, muchas instancias
implicadas y pues hay que ayudar a que la ciudadanía tenga una mejor forma de vivir, Eric. Así será, mi estimado Charlie. Esperemos que esta ayuda, este apoyo que estamos dando a través de Imagen Televisión, pues pueda servir para que las autoridades pertinentes en cada caso en particular pongan cartas en el asunto. Muchas gracias y estaremos atentos si nos hacen caso de inmediato, como han sido otras dependencias. Claro que sí, Eric, estamos muy pendientes y daremos seguimiento. Que tengan muy buen día, abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Y mira, ahora es momento de conocer otro tipo de información. Estábamos pues esperando lluvias para estos últimos días, sin embargo, es mi compañera Adriana Treviño quien nos amplía la información meteorológica. Adelante, Adriana, ya te vemos y escuchamos. Muy buenos días. Erika, amigos de Imagen, muy buenos días. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Te esperan todavía precipitaciones para las próximas horas y van a continuar en gran parte del territorio nacional hacia la porción del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste, y las más significativas se estarán concentrando sobre partes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Hay que estar muy atentos. Se mantiene el oleaje elevado de hasta 2.5 metros de altura desde las costas de Sinaloa hasta las costas de Chiapas, incluyendo la costa occidental de la península de Baja California. Y en cuanto a las temperaturas, se mantiene el ambiente caluroso hacia la porción del noroeste, norte y noreste y estarán superando los 40 grados. Ahora veremos con mayor detalle las condiciones en el estado para las próximas horas. Una temperatura máxima de 28 grados en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Tenemos probabilidad de algunas precipitaciones todavía en Guadalajara y Tonalá. Tlajumulco parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 27. Las condiciones que esperamos ahora: en Tepatitlán, una máxima de 26, Zapotlanejo con tormentas, la máxima será de 28 grados, Chapala alcanzando 26, Ocotlán y Lagos de Moreno con 27, y para Arandas esperamos una máxima de 25. ¿Qué es lo que se espera ahora en Puerto Vallarta? Una máxima de 34 grados, Cabo Corrientes con tormentas, la máxima será de 31. También se esperan precipitaciones en Autlán, Tuxpan y Ciudad Guzmán, mientras que en Tequila un cielo parcialmente nublado con una máxima de 31. Las condiciones para los próximos días: en Guadalajara, una temperatura máxima de 28 grados para el jueves, se esperan precipitaciones y van a estar presentes viernes y sábado. El domingo esperamos un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 31 grados. Las condiciones que esperamos en Tonalá: 28 para jueves con probabilidad de tormentas, viernes y sábado continúan las lluvias, máximas de 29, y para el domingo esperamos una máxima de 31, la temperatura mínima será de 16 grados. ¿Qué es lo que esperamos ahora en Tlajomulco? Máxima de 26 para el día de mañana, viernes y sábado con 28 grados continúan las lluvias y el domingo baja la probabilidad de precipitaciones con una temperatura máxima de 29 grados. Por último, las condiciones que esperamos en Arandas: 24 grados para mañana, viernes y sábado aumenta a 26, esperamos tormentas el domingo 27 con una mínima de 13. Hasta que la información del pronóstico del tiempo, siga con nosotros en Imagen Televisión. Prevalecen las lluvias para esta semana, ya lo acaba de ver. Gracias, Adriana Treviño, por este pronóstico del tiempo. Y mire, después del llamado del gobierno de Jalisco para ponerse al corriente con el agua, Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco se suben a este tren. También anunciaron que pagarán lo que debe al CIAPA. Entre los tres municipios suman 377 millones de pesos, además de infraestructura y nuevos medidores para controlar el mejor consumo. También van a entrarle. Tras el anuncio que hizo el secretario general de Gobierno Salvador Zamora Zamora sobre el pago del adeudo que las dependencias estatales tienen por consumo de agua, la presidenta de Guadalajara y sus homólogos de Zapopan y Tlajomulco anunciaron que harán lo propio en sus respectivos municipios. La presidenta tapatía, Verónica Delgadillo, anunció que habrá un acuerdo de pago de 135 millones de pesos correspondientes a 311 cuentas conocidas. Además, que donarán infraestructura con valor de 20 millones de pesos para fortalecer al servicio en el municipio y distribuir agua de mejor calidad. Esto va a quedar en uso del CIAPA para que tenga un impacto para la ciudadanía. En los próximos días estaremos haciendo este proceso frente al Cabildo de Guadalajara para que pueda tener toda certeza y legalidad. Por su parte, Zapopan tiene 647 cuentas conocidas y habrá un acuerdo de pago de 102 millones de pesos. Además, colocarán 211 medidores en los edificios públicos municipales. Y mediremos lo que consumimos y vamos a pagar lo que corresponde. Sin embargo, dejar muy claro que este problema no lo puede resolver solamente el gobernador, ni solamente el CIAPA, nos toca a todas y todos. Mientras tanto, Gerardo Quirino Velázquez, presidente de Tlajomulco, anunció que pagarán un adeudo de 140 millones de pesos a través de un acuerdo, el cual será votado en la próxima sesión de Cabildo. También poder aprobar una primera etapa también de recurso en efectivo, que será de 10 millones de pesos.
Con esto lo que queremos decir es que no entendemos otra forma de solucionar esta problemática. Con lo que anunciaron el gobierno del estado y los municipios, el CIAPA recibirá un pago de consumo de agua pública superior a los 580 millones de pesos en los próximos años. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y a propósito, el CIAPA prepara un esquema para llevar agua potable a distintos puntos de la ciudad mediante plantas que podrán instalarse de manera fija o desplazarse según las necesidades. El director de este organismo, Ismael Jauregui Castañeda, explicó que el proceso de licitación continúa y que ya se contempla trabajar con los municipios metropolitanos. La idea es tener en los próximos meses 40 potabilizadoras fijas y 5 potabilizadoras móviles que van a hacer una rutina por toda la ciudad con los municipios que levanten la mano. Hemos trabajado con los 4 municipios metropolitanos y la lista sigue caminando con cada uno de ellos. Y le comentaba hace unos instantes, todavía no entra en vigor el descuento que se aplicará en el recibo del agua para habitantes de las 203 colonias reconocidas por la Junta de Gobierno del CIAPA como afectadas por la mala calidad de este servicio. Esto porque el decreto que autoriza el beneficio aún no aparece publicado en el Diario Oficial del Estado. Hasta pasadas las 2:30 de la madrugada, las publicaciones más recientes correspondían a edictos notariales y a un acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Cabe recordar que la Gaceta Oficial tiene publicaciones los martes, jueves y sábados, por lo que estaremos expectantes para este próximo jueves 13 de agosto, que si ya nos dan buenas noticias, sobre todo para los afectados. Y desmarcándonos de esto, el IJALBI defiende el proyecto de departamentos del programa de vivienda para policías en el fraccionamiento Mirador de San Isidro en Zapopan. Refieren que los vecinos de esta colonia mantienen su rechazo, ya que están desinformados y detrás de las protestas hay un interés político. Sí, yo no tengo duda que tenga tintes políticos. Acá hemos visto actores políticos que se han pronunciado tratando de abanderar esta causa. Así es como el director del Instituto Jalisciense de la Vivienda de Jalisco señala el conflicto de los vecinos en contra de la construcción de 200 departamentos para policías en el fraccionamiento Mirador de San Isidro en Zapopan. Asegura que están mal informados, pues no hubo un cambio de suelo en el lugar y jamás estuvo planeado para ser un área verde. Debo de aclarar que este fraccionamiento fue aprobado hace 33 años. No ha habido un ecocidio, hemos talado árboles. Hay un árbol que por error una máquina le dio un llegue, una rama, y fue todo lo que sucedió. El predio estaba destinado a una bodega para equipamiento y ya se cuenta con los permisos y respaldo jurídico correspondiente. El Congreso votó por unanimidad la política pública para desarrollar vivienda para los policías. Yo no entiendo algo que aprobaron y que en su momento quieran echar reversa. Estamos seguros que el tema jurídico y lo técnico lo tenemos resuelto y por eso estamos tranquilos. Y es que en Jalisco hay alrededor de 6.500 policías, de los cuales 4.500 no tienen vivienda propia. La propuesta es ofrecerles departamentos que, según el IJALBI, tendrán un valor comercial cercano a 2.700.000 pesos. Sin embargo, los policías podrán adquirirlo en alrededor de 1.070.000 pesos. El problema está que los policías no pueden accesar al programa de vivienda para el bienestar. No, el banco no les presta, no tienen a dónde comprar y son las personas que nos cuidan. Mientras continúan las protestas y el debate político, el gobierno estatal ya instaló mesas de diálogo con los vecinos, pues el proyecto no se detiene. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Estamos de regreso y continuamos hablando de esta terrible y lamentable etapa que está padeciendo nuestros hermanos de Colombia, y es que pues son más de 250 los fallecidos, el número que registran hasta ahora después del temblor. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Continúan las labores tras el sismo. Sin embargo, la comunidad colombiana que vive aquí en la Perla Tapatía permanece pendiente de lo que determinen autoridades para saber cómo y dónde canalizar la ayuda. Por ahora no hay centros de acopio instalados por el consulado o la Cancillería, aunque ya se prepara una vía para recibir aportaciones económicas mediante una fundación y hacerlas llegar directamente a las zonas mayormente afectadas en aquel país. Y junto con la Fundación El Renacer Transformarte en Colombia, estamos formando una alianza. Esa fundación yo soy directora y mis familiares son también los directores, por lo cual
se brindará la ayuda totalmente transparente a las personas que lo necesitan. En este momento estamos habilitando la cuenta para recibir donaciones en el exterior. Para poder hacer llegar estas donaciones, nosotros directamente, los directores, se van a mover hasta Armenia, si lo podemos llegar a lograr hasta Chocó, a dar estas ayudas que las personas realmente lo necesitan. En unos minuticos más les haremos llegar el número de cuenta en cuanto ya tengamos la cuenta habilitada para donaciones al exterior. Ahora es momento de entrar al terreno de seguridad ciudadana y entre las víctimas de la agresión ocurrida en una taquería de la Cima en Zapopan, se presume que hay 2 primos del cantante Alfredo Olivas. Uno de ellos murió en el lugar y el otro permanece hospitalizado en estado grave. 2 primos del cantante Alfredo Olivas fueron víctimas de un ataque a balazos registrado en los Tacos Fermín en la zona de la Cima en Zapopan, Jalisco. Vicente murió en el lugar y Jesús Aarón Olivas Casares, de 30 años, resultó gravemente herido. Ambos se encontraban en el establecimiento cuando fueron atacados. El saldo de la agresión fue de 2 personas fallecidas y 4 lesionadas. Entre los heridos también se encuentran José, de 22 años, Elías, de 25 y Gustavo, de 33 años, sin que se conozca si son trabajadores o comensales del lugar. Jesús, primo del cantante, recibió impactos en el tórax, espalda y barbilla y fue trasladado en estado grave al Hospitalito. Los responsables escaparon en 3 vehículos. En el lugar fueron asegurados un arma Beretta calibre 9 milímetros y casquillos de calibres 40 y 9 milímetros. La Fiscalía de Jalisco mantiene las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar el móvil. Con imágenes de Joan Plasencia para Imagen, Israel Orozco. Y después de 15 días de incertidumbre, hay buenas noticias para 2 familias de Tlajomulco. Los 2 adolescentes que desaparecieron el pasado 25 de julio fueron localizados con vida en Guerrero, hasta donde habían sido trasladados tras su desaparición. Fueron rescatados en Guerrero los 2 adolescentes desaparecidos en Tlajomulco de Zúñiga. Se trata de Héctor Figueroa y Bruno Santiago Arámbula González, ambos de 15 años, quienes fueron localizados en Cirándaro, Guerrero, luego de desaparecer el pasado 27 de julio en la colonia Lomas del Mirador. Durante los días que permanecieron desaparecidos, familiares, amigos y ciudadanos realizaron manifestaciones en diversos puntos de la ciudad para exigir a las autoridades una localización oportuna y con vida de los jóvenes. Fiscalía, ni uno más, ni uno más, ni uno más, Fiscalía, ni uno más. A todos nos duele como sociedad. ¿Qué harían ustedes si fueran sus hijos? Pero como maestra me doy cuenta que teníamos butacas vacías y lo veíamos como casos aislados. Ahorita es tan común, ya no más. De acuerdo con información obtenida durante la investigación del caso, los adolescentes habrían sido reclutados por integrantes del crimen organizado en Guerrero, hasta donde fueron trasladados después de su desaparición. Su localización fue posible gracias a una llamada anónima que proporcionó información precisa y oportuna sobre el lugar donde se encontraban. Tras recibir el reporte, se solicitó de inmediato el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo personal intervino en las labores de localización. También participó el Centro de Mando Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación. El par de jóvenes fueron localizados en buen estado de salud y posteriormente presentados ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde permanecen bajo resguardo institucional. Se espera que la Fiscalía de Jalisco realice las diligencias correspondientes para acudir por ellos y garantizar su protección, traslado y retorno seguro a sus hogares. Para Imagen, Israel Orozco. Y en un distinto caso aislado, pero que tiene que ver con este tópico, aparentemente desorientada, fue localizada una adolescente de 12 años que contaba con una ficha de búsqueda activa. Policías de vialidad la encontraron sobre la calle Ignacio Allende al cruce con Periférico Sur. Esto es la colonia El Coli en Zapopan. La menor explicó a los oficiales que se encontraba extraviada. Horas antes había salido de su domicilio para realizar unas compras, pero ya no regresó, por lo que sus familiares reportaron su desaparición. Tras confirmar que existía una cédula de búsqueda activa, los agentes la resguardaron y trasladaron a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para realizar los trámites correspondientes y reunirla nuevamente con sus familiares.
Y una alerta internacional llevó a la captura y vinculación a proceso de una mujer identificada como Eva Isabel N., señalada por su probable participación en el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material de explotación sexual infantil. La Fiscalía del Estado informó que el caso comenzó con una alerta canalizada por la Guardia Nacional a través de Cyber Tripline, la plataforma del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, relacionada con la presunta posesión, elaboración y difusión de este tipo de materiales mediante cuentas de correo electrónico. Las indagatorias relacionaron parte de esta actividad con la ahora imputada y un domicilio ubicado en Guadalajara. Tras su captura, un juez le impuso prisión preventiva oficiosa y concedió 4 meses para realizar la investigación complementaria. Y tremendo susto se llevaron quienes circulaban por Avenida Patria, donde 3 vehículos terminaron con daños de consideración. 2 de ellos eran camionetas que acabaron sobre el camellón, mientras el percance también dejó árboles derribados y complicaciones viales en esta zona. 3 vehículos protagonizaron una aparatosa carambola sobre Avenida Patria a la altura de Avenida Tepeyac en Zapopan. El percance comenzó cuando el conductor de una camioneta salió desde la calle Solsticio e invadió abruptamente los carriles de Avenida Patria sin dejar margen de maniobra a 2 automovilistas que circulaban por esta importante vialidad. Primero el automóvil sedán chocó contra la camioneta y segundos después una camioneta impactó contra los vehículos involucrados. La fuerza de la colisión proyectó a las 2 camionetas hacia el camellón, donde derribaron 2 árboles antes de detener su marcha. De hecho, platicando con las personas que venían en la camioneta, pues en teoría culpable, como que dicen que el señor venía muy acelerado y por eso como que traía mucha prisa y sintió que no venían carros y entonces fue cuando se atravesó de lado a lado. Los 3 vehículos sufrieron daños de consideración y prácticamente terminaron en pérdida total. También hubo afectaciones a la infraestructura urbana, mientras el accidente complicó la circulación entre las avenidas Moctezuma y Tepeyac. Pese a lo aparatoso del percance, por fortuna, ninguno de los involucrados resultó herido. Luego de una breve valoración por parte de los paramédicos, todos firmaron el desistimiento médico al no requerir traslado hospitalario. Policías viales agilizaron la circulación y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras las respectivas aseguradoras de los involucrados comenzaron con los trámites para responder por los cuantiosos daños. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Y un camión tipo Torton protagonizó un fuerte accidente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un camión de volteo cargado con arena circuló sin control y en sentido contrario sobre avenida Jesús Michel González hasta provocar un aparatoso accidente que dejó a 12 personas lesionadas. Los hechos ocurrieron a la altura del fraccionamiento Villas Terranova en Tlajomulco de Zúñiga cuando presuntamente una falla mecánica dejó sin frenos al vehículo pesado. Durante su trayectoria invadió el sentido opuesto y chocó contra un automóvil compacto que por la fuerza del impacto terminó sobre la banqueta y atropelló a 2 mujeres que caminaban en el sitio. El camión continuó avanzando sin control, posteriormente impactó una camioneta de trabajo y finalmente un autobús de transporte de personal hasta finalmente volcar sobre su costado derecho. El saldo fue de 12 personas heridas, 2 en estado grave, 5 en condición regular y 5 más con lesiones leves. Entre los afectados se encuentran peatones y ocupantes de los vehículos involucrados. Paramédicos municipales, Cruz Roja y personal de SAMU Jalisco atendieron a los lesionados y realizaron los traslados correspondientes a diversos hospitales de la zona. Todo esto mientras bomberos se concentraron en contener derrames importantes de aceite y combustible. La zona permaneció completamente cerrada durante la primer parte de la mañana, mientras autoridades realizaron las diligencias para determinar las causas exactas que ocasionaron el accidente y deslindar responsabilidades. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Y en otros hechos, ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública delató a 3 hombres que fueron detenidos en una camioneta en las calles Regina y Providencia, en la 4ª sección de la colonia Providencia de la Perla Tapatía. Durante esta revisión, los policías localizaron una pistola calibre 9 milímetros con 8 cartuchos útiles. Los sujetos de 45, 28 y 26 años quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Y un inmueble ubicado en San Lucas Evangelista, en Tlajomulco de Zúñiga, fue intervenido por autoridades federales tras una denuncia anónima que alertaba sobre el posible almacenamiento ilegal de combustible. Durante el cateo, elementos de la Fiscalía General de la República localizaron y aseguraron aproximadamente 40,000 litros de hidrocarburo, además de 3 tractocamiones tipo autotanque, 7 vehículos, una motocicleta y distintos contenedores. Todo lo encontrado quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias para determinar la procedencia del combustible y las posibilidades de responsabilidad. Y en otros hechos, vamos al terreno de la ciudad. La violencia a las mujeres en el estado sigue siendo recurrente. Suman 12 feminicidios en esta primera parte del 2026. Las cifras ponen el foco nuevamente sobre Jalisco. En los primeros 6 meses de este año se contabilizaron 12 feminicidios, lo que coloca al estado en el 10º lugar a nivel nacional. Y no son los únicos números que preocupan. También se registraron 37 homicidios dolosos de mujeres y más de 2.300 lesiones dolosas, cifra que coloca a Jalisco en el 3er lugar a nivel nacional. Y cuando se habla de violencia familiar, el registro supera las 6.400 víctimas, ubicando al estado en el 8º lugar nacional. Nosotros no queremos tapar el sol con un dedo. Al contrario, les acercamos las herramientas para prevenir violencias más crudas o más dolorosas. Pero hay otro dato que también prende las alertas, las llamadas de emergencia. Más de 7.300 llamadas estuvieron relacionadas con violencia contra las mujeres. Y en violencia de pareja, Jalisco aparece nada menos que en el 2º lugar a nivel nacional con 20.030 llamadas. Pero yo prefiero tener llamadas de emergencia que tener más homicidios dolosos o feminicidios o lesiones graves. Yo prefiero tener herramientas acercadas a las mujeres a que no tengan ni una herramienta y puedan suceder este tipo de situaciones. Digo, sí quisiera aclarar, preferir 0 tolerancia siempre y 0 violencias. La meta no es que aumenten las llamadas, sino que las mujeres tengan una salida antes de que la violencia termine en tragedia. Para Imagen, Nayeli Medina. Y a un año de su instauración, más de 15,000 mujeres buscaron respuestas detrás de una pantalla para pedir información, orientación o ayuda por violencia, y de ellas 1,000 llegaron a Violeta en medio de una situación de riesgo y terminaron conectadas con el sistema C5 Jalisco. No fue un mensaje cualquiera, no fue una simple consulta por WhatsApp. Fueron 1,000 mujeres en riesgo que en algún momento tuvieron que pedir ayuda, y del otro lado de la pantalla hubo una respuesta. Se trata de Violeta, el chatbot de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, que en apenas su primer año de operaciones ya acumuló más de 15.800 interacciones. Pero detrás de las cifras hay historias de mujeres que buscaban una salida. 2.082 consultas fueron para conocer los servicios de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres de Jalisco. 1.336 estuvieron relacionadas con el proceso para denunciar violencia y 931 fueron para ubicar las sedes donde pueden recibir atención. Pero el dato que más llama la atención está en las emergencias. 1,000 mujeres activaron la opción de ayuda inmediata y fueron vinculadas directamente con el C5 de Jalisco. Estamos hablando de 1,000 situaciones en las que una mujer pidió ayuda y contó con una respuesta institucional inmediata. Y por supuesto, porque en una emergencia cada minuto cuenta y una intervención a tiempo hace la diferencia. Y aquí está la parte delicada, pues aunque Violeta puede ser una puerta de entrada a la justicia, ya que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, no reemplaza a una abogada, a una psicóloga o a una trabajadora social. Que las instituciones estén donde las mujeres las necesitan y que las herramientas del Estado respondan a sus realidades. Sabemos que Violeta no sustituye el acompañamiento humano. Es ese primer contacto que le dice a una mujer, no estás sola. Hay una institución que te escucha y te acompaña. El objetivo es acercar a las mujeres a esta atención en medio de una emergencia cuando quizá el miedo, la distancia o la falta de tiempo les impiden dar el primer paso. Es por esto que la herramienta seguirá fortaleciéndose para mejorar sus tiempos de respuesta y ampliar su cobertura, porque cuando una mujer escribe necesito ayuda, el tiempo deja de ser un número, se convierte en una carrera contra el peligro. Para Imagen, Nayeli Medina. ¿Y qué protocolo de seguridad hay cuando un policía es el mismo agresor? El Centro de Justicia para las Mujeres evalúa los riesgos de los agresores, de este tipo de agresores.
¿Qué pasa cuando quien debería proteger a la ciudadanía es señalado como agresor? El caso de una funcionaria que hace algunas semanas fue asesinada presuntamente por su pareja, quien era elemento de la policía del estado, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué tan protegida está una mujer cuando su agresor tiene acceso a un arma? La mujer trabajaba para el Consejo de la Judicatura en un centro de justicia para las mujeres y no existía un antecedente de denuncia ni una medida de protección solicitada por ella. Sin embargo, esto no debe convertirse en un juicio contra la víctima. Cada cabeza es un mundo, cada situación es diferente. En cada área se ven distintos casos y se abordan de distintas maneras. No sé qué estuviera pasando por su mente para que no haya decidido tomar la decisión de denunciar o pedir una orden de protección. Y es que cuando el presunto agresor pertenece a alguna corporación policíaca o de seguridad, el riesgo puede ser mayor por el acceso a un arma. Por eso, cuando una mujer llega a pedir ayuda, se realiza una valoración de riesgo. Nosotros les preguntamos si tiene acceso a armas o si consume algún tipo de estupefaciente, porque esto nos genera un riesgo mayor para las usuarias. Entonces, en ese aspecto se pasa a Fiscalía y la Fiscalía de ahí determina para que sea una medida de protección. Mientras se determina la situación legal del presunto agresor, la prioridad debe ser mantener a salvo a la víctima. Por ello, se le ofrece un refugio seguro. Y aunque no dio detalles de casos específicos, la coordinadora confirmó que hay al menos 2 casos de exmilitares en investigación, en los que se han aplicado medidas cautelares y retiro de armas. El caso deja una pregunta que sigue abierta. ¿Qué pasa si una mujer está en riesgo pero su agresor tiene entrenamiento, un arma y pertenece a una corporación de seguridad? La respuesta, dicen las autoridades, debe ser actuar rápido, porque una medida de protección que llega tarde deja de ser protección. Para Imagen, Nayeli Medina. Hemos llegado a la última parte de este espacio informativo. Mire, continuamos con más información. El año 2027 será un año electoral en nuestro estado y el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco proyecta ejercer un gasto total de más de 930 millones de pesos para la organización de la elección y 732 millones de pesos se destinarán al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes. En total, más de 1.662 millones de pesos. ¿Cómo le quedó el ojo después de esta cifra? Y un fraude inmobiliario podría llevarse a cabo sin que usted se entere, solo con una firma, un documento falso o hasta una identidad suplantada. En Jalisco se busca prevenir estos casos con la alerta registral, un servicio que avisa por correo cuando alguien intenta realizar una compraventa, hipoteca o movimiento sobre su propiedad. Y es que desde 2023 se han activado 2,000 alertas y detectado 40 posibles irregularidades. La alerta cuesta 1,066 pesos al año por cada propiedad y tiene 50% de descuento para viviendas populares y unifamiliares. Para obtener solo debe acudir a una oficina del registro público de la propiedad. Es momento de marcar una diferencia en la información. Vamos contigo, Humberto González. Estuviste presente en diferentes puntos de la ciudad para darnos a conocer la Guardia Policíaca. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Eric. Ya es momento del reporte policíaco, como tú dices. Nos tocó ir a varios puntos de la ciudad. Iniciamos el recorrido en Guadalajara. Vamos a los detalles. Un indigente acabó en una cruz verde tras recibir un balazo. Aunque de manera preliminar había reportes de que esta persona había sido atropellada, en realidad había recibido un disparo en una pierna. En los primeros minutos de hoy, los servicios médicos municipales de Guadalajara recibieron la alerta en la avenida Río Nilo, en su cruce con Ignacio Navarrete. En una primera exploración no hallaron nada, pero los reportes posteriores los obligaron a dar una visita más a la colonia Jardines de los Historiadores. En la segunda vuelta encontraron al herido de aparentes 45 a 50 años de edad. El sujeto dormía en la acera. Al revisar la herida se observó que era de entrada con salida. Los paramédicos no tardaron en estabilizar al baleado. Tiempo después lo llevaron a toda prisa a la sala de urgencias más cercana. Según fuentes policiales, el herido no dio razones ni pudo explicar quién lo atacó. Por protocolo, los oficiales informaron el tema a la Fiscalía Estatal. Para Imagen, Humberto González. Y en el cruce de dos importantes avenidas hubo un choque en donde pues una ambulancia del IMSS estuvo involucrada.
Un coche particular chocó contra una ambulancia del IMSS. Esto ocurrió en la intersección de las avenidas Belisario Domínguez y República en Guadalajara. Pese al encontronazo que sufrió la ambulancia, los tripulantes salieron ilesos. Cerca de las 3 de la mañana de hoy, la ambulancia cruzaba la avenida Belisario Domínguez. En un instante la embistió el vehículo que no respetó el cambio de luces de un semáforo. La ambulancia proveniente del estado de Nayarit venía al Centro Médico de Occidente para ingresar a una embarazada enferma en estado grave de salud. A los pocos minutos llegó otra ambulancia del IMSS para el traslado de la paciente y el resto de los pasajeros. Solo en el sitio permaneció el chofer para esperar el seguro. Tampoco del otro auto hubo personas lesionadas. Bomberos llegaron para el saneamiento del suelo y policías viales a resguardar el sitio. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y en las inmediaciones del centro histórico hubo un fuerte accidente que involucró una patrulla municipal. Una patrulla de la policía de Guadalajara y una motocicleta chocaron. El siniestro se registró en la calzada Independencia, en su cruce con la calle Aldama. El motociclista de aproximadamente 26 años de edad salió ileso, solamente sufrió unas cuantas contusiones. Según reportes de emergencias, alrededor de la 1 de la madrugada, la corporación municipal alertó a sus elementos del accidente, en el cual chocó un vehículo de 2 ruedas contra la unidad. En palabras de testigos, la camioneta policial le cortó la circulación al joven que viajaba en el carril del lado derecho. Por otro lado, la versión oficial indicó que la moto derrapó y luego chocó contra el vehículo. Al final, el tema quedó en manos del ajustador de seguros de la comisaría Tapatía. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y Eric, te platico para finalizar que autoridades localizaron una camioneta que podría estar involucrada con la agresión directa que ocurrió hace el lunes en la colonia La Cima. En una camioneta estacionada sobre el cruce de las avenidas Ángel Leaño y Jarales encontraron 2 pistolas en su interior. Fuentes policiales mencionaron que durante la noche del martes la policía zapopana identificó la camioneta sospechosa al percatarse de anomalías en ella. Al asomarse al vehículo avistaron las armas de fuego y rápidamente decidieron resguardar el lugar para informar el caso a la Fiscalía del Estado. Para recibir a los agentes investigadores y peritos, toda la cuadra del hallazgo fue acordonada con listón amarillo. Este vehículo fue localizado a unas cuantas cuadras del ataque a balazos contra una taquería de la colonia La Cima. En dicho atentado, 2 hombres murieron y 4 salieron lesionados. Las víctimas mortales serían familiares del cantante Alfredo Olivas. Para imagen, Humberto González. Y sobre este caso, pues bueno, hay que estar pendiente de lo que diga la Fiscalía del Estado. Exactamente, iremos tomando nota con exactitud de cómo evoluciona el caso por tener relación con una figura pública. A final de cuentas, pues eran los primos de este cantante regional mexicano Alfredo Olivas. Sabemos que él ha estado también involucrado en otro tipo de casos parecidos, que son represalias al parecer, eso es lo que se presume. Sin embargo, pues estaremos atentos en esta situación. Muchas gracias, Humberto. Gracias, Eric, que tengas buen día también. Gracias. Cambiando rotundamente de temas, salud emocional, convivencia y uso responsable de la tecnología son algunos de los temas que busca reforzar Presente, una estrategia que ya se implementa en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. La rectora Carla Planter habló de los retos que enfrentan actualmente niñas, niños y adolescentes. ¿Y dónde nos ha afectado? Pues por supuesto que en el aprendizaje, en la salud mental, en la convivencia, en el bienestar incluso de nuestras niñas, niños y jóvenes. Se trata de un desafío, yo podría decir ahorita el desafío educativo que tenemos particularmente en las juventudes. Y es por ello que las prepas UDG están de la Universidad de Guadalajara impulsando este programa integral que busca fortalecer la alfabetización digital.
Y que le quieren bajar a los gastos. El Congreso de Jalisco analiza dejar atrás de manera gradual los servicios de Internet contratados con empresas privadas para aprovechar la infraestructura de Red Jalisco, la red administrada por el gobierno del estado. La intención es que esta transición no represente nuevos gastos operativos para el Poder Legislativo y así permita mantener conectadas a cerca de 3,000 personas de manera simultánea. La diputada Montserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Administrativa, explicó que el cambio también podría generar ahorros para el Congreso al aprovechar esos mismos enlaces para otros servicios de comunicación. Esto además nos va a generar un ahorro importantísimo en el presupuesto, porque no solo es el tema de los servicios de Internet, sino que también los enlaces que nos instalan nos va a permitir, por ejemplo, conectar la telefonía digital, que también es un servicio que se contrata por parte del Congreso. Pues ojalá que sea viable esta táctica que tienen ahí bajo el Congreso del Estado de Jalisco, porque recordemos, en algunos puntos de repente no sirve esta red al quererse conectar, inclusive los usuarios, las personas comunes y corrientes que van transitando en el centro, en otros puntos de la ciudad. Ya veremos si se aprueba. En fin, hasta aquí llegamos al espacio informativo. Es un gusto haber estado con ustedes. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana.